Compañeros de la sesión de este día. No sé si me escuchan, ¿verdad? ¿Está bien el sonido? Sí, Muchas gracias. Estamos 8 conectados y es la 1:07, así es que vamos a iniciar. Bueno, muy buenas tardes. Realmente es un gusto volverlos a ver, aunque sea por esta vía, y poder compartir con ustedes el material que tenemos preparado para este día, ¿verdad? Como ustedes saben, hemos terminado toda la parte descriptiva. ¿Se acuerdan de las tablas que podemos hacer con nuestros datos? Los tipos de gráficos dependiendo de la variable que estemos midiendo o que queremos representar, y por supuesto eso ya les sirve a ustedes para el informe de la investigación. Pues para los que ya tienen bases de datos pueden ir haciendo los ejercicios, y si tienen alguna consulta, digamos, que no han podido hacerle su asesor, pues con todo gusto, ¿verdad? Me la mandan y vemos cómo les recomendamos la mejor manera de presentar sus datos en el informe final de la investigación. Eso en toda la parte descriptiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos tablas, gráficos, y también vimos el cálculo de algunas medidas de tendencia central y de dispersión, incluyendo el intervalo de confianza, ¿verdad? Que dijimos para qué nos servía. En esta tarde lo que vamos a revisar ya es la parte analítica. Como muchos de ustedes, por los títulos que he visto de las investigaciones, lo que van a hacer son eh, asociaciones. Y yo les decía, desde que en el título ponemos factores de riesgo asociados o situaciones asociadas, ya esa palabrita indica la implementación de medidas analíticas. Entonces las vamos a ver ahora, las más comunes y las que ustedes van a estar haciendo y cómo interpretarla, ¿verdad? Ya, por supuesto, para contribuir a ese informe que están haciendo. Así es que no sé si antes de comenzar alguno tiene alguna consulta, algún comentario sobre toda la parte descriptiva. No sé si ya comenzaron a elaborar el documento del taller, ¿verdad? Donde vamos a hacer el ejercicio en base a la investigación esta llamada Fraijanes, que le subí ahí la base de datos y el formulario que tenemos que ir llenando. No sé si han tenido alguna dificultad o algo que quisieran compartir antes de que comencemos, y en lo que cargo para compartir pantalla. Si alguien quiere participar, bienvenido. Eh, Ahí está la presentación que vamos a revisar este día. Ok. ¿Comentarios, colegas? ¿Algo que quisieran o comenzamos ya de una vez? ¿Estamos bien con toda la parte descriptiva? Hola. Sí, doctor, está bien. Ok. Bueno, muchas gracias entonces. Comencemos entonces con la parte analítica. Vamos a ver si en la presentación se ve. Ahí está. Ok. Entonces, en la parte analítica, lo primero que vamos a calcular son medidas de asociación, que algunas, como van a ver en la presentación, son medidas absolutas y otras pueden ser medidas relativas. Aquí es donde vamos a hablar de la diferencia, por ejemplo, de tasas. Esas van a ser como medidas absolutas. Y vamos a hablar de los RRs y los ORs. Y eso es como básico, ¿verdad? Eso es como lo mínimo que debemos de manejar en todas aquellas investigaciones que son de tipo analítico, en las cuales tenemos que calcular ORR o calcular OR dependiendo del tipo de estudio. Eso lo vamos a intentar dejarlo clarito en esta sala, en esta reunión de este día. Ok, entonces comencemos. Para este día nos planteamos estos objetivos. Primero, que sepamos y que nos quede claro cómo vamos a construir las tablas de 2 por 2. Sin construir una tabla de 2 por 2 no podríamos calcular RR ni OR. Eso nos tiene que quedar clarito. Y si la construimos mal, el dato que estemos calculando va a estar errado. Entonces nos tiene que quedar bien clarito, repasarlo, repetirlo. Les van a quedar varios ejemplos en la presentación
Y ahí va qué es lo que debe ir en las columnas y qué es lo que debe ir en las filas. Entonces vamos a aprender a construir la tabla de 2x2, a repasarlo porque sé que ya muchos la manejan, y cómo tabular la ocurrencia de la enfermedad y la exposición en todas aquellas personas y sujetos que ingresaron en nuestro estudio. Vamos a calcular riesgo absoluto, que sería diferencia de tasa, ya lo vamos a ver, riesgo relativo, razón relativa, ya vamos a ver de qué se trata, y el razón de Ohl, o también otros le llaman razón de momios, o se le llama odds ratio, varios nombres, ¿verdad? Que no lo utilizamos en todos los estudios, ya vamos a ver en cuáles aquí. Vamos a calcular la razón de Ohl o el odds ratio para prevalencia. Vamos a calcular la razón para prevalencia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos y cuándo las vamos a usar. Y finalmente vamos a hacer una aclaración que vamos a entender como asociación y como factor de riesgo, pero sobre todo cómo lo diferenciamos de causalidad. Causalidad. Creo que alguien ha escrito en el chat. Vamos a ver. O que Damaris nos dice que tienen problemas con la energía eléctrica. Perfecto, Damaris, no habría problema y ojalá pues que se les restaure rápido. Eh, entonces, estas serían las cosas que revisaríamos en la sesión de este día. Ok, vamos a revisar entonces el contenido de esta sesión. Serían las tablas de 2x2, las medidas de asociación y los factores de riesgo y de asociación. Y les he incluido por ahí cuáles son los criterios que se les llama de Bradford Hill para analizar causalidad, que eso es muy distinto de asociación. Causalidad y asociación son distintos, lo vamos a ver aquí. Ok, entonces comencemos con las tablas de 2x2. Bien, lo que necesitamos que nos quede claro en esta lámina es cuál es el formato básico de las tablas de 2x2. Y ustedes lo ven ahí. En las columnas, vean acá donde dice sí y no en A y en C, y donde dice sí, donde dice no, B y D, esas son las columnas, ahí siempre va a ir el resultado. Puede ser la enfermedad, puede ser la alteración biológica, puede ser si es caso o no es caso, siempre va a ir el resultado en las columnas. Entonces es la forma de construirlo. Y en las filas siempre vamos a poner las exposiciones. Eso aplica para cohortes, para casos y controles o para transversales, incluso si es que vamos a hacer este tipo de cálculo, ya sea analíticos o descriptivos. Ustedes saben que los transversales pueden ser de los dos tipos. Entonces, lo que nos debe de quedar claro es que en las filas va a ir las pacientes de acuerdo a su condición de exposición. Y en el resultado van a ir los pacientes de acuerdo a su condición de si tienen el resultado, que puede ser la enfermedad, o no tienen el resultado. Así lo vamos a dividir. Entonces ustedes van a ver en la primera casilla, que es la casilla A, vamos a poner el número de expuestos a tener ese resultado. Es decir, si tengo 10 personas que se expusieron, digamos, a, a una contaminación a través de un alimento y de las 10 enfermaron 5, entonces esos 5 que enfermaron van a ir en la casilla A, porque sí tienen el resultado y sí fueron expuestos a ese contaminante. Los otros 5 irían en la casilla B, que serían que sí se expusieron, pero no desarrollaron el resultado. Y en la segunda fila irían los que se enfermaron o desarrollaron el resultado sin haberse expuesto, es decir, no expuestos, pero sí con el resultado, caen en la C, y en la D irían los que no se expusieron y los que tampoco desarrollaron el resultado, que serían los verdaderos negativos y aquí estarían los verdaderos positivos. Pero eso lo vamos a analizar en otra ocasión. En este momento, la idea es que construyamos bien nuestra tabla de 2x2 para que luego podamos hacer un análisis. ¿De dónde van a salir todos estos datos? De su base de datos. Si usted ya tiene su base de datos, recuérdense que en la base de datos que ustedes van a manejar de sus estudios,
siempre igual en las filas van a poner cada paciente y en cada columna va cada una de las variables, ¿verdad? Que investigaron. De acuerdo a eso, ustedes van a construir esta tablita de 2 por 2. Y solo para recordarles, entonces, si sumo A más B, serían todos los expuestos, independientemente si desarrollaron el resultado o no, sería A más B. Y si sumo C más D, van a ser todos los que no se expusieron, independientes independientemente que hayan resultado digamos, lo que estamos buscando, en este caso la enfermedad. Y en las columnas, pues tendrían los que sí se enfermaron, A más C, y los que no se enfermaron, B más D. Es importante que cada vez que construyan su tablita de 2 por 2 se vayan a esta diapositiva porque les va a ayudar a entender qué es lo que debe ir en cada una de las clases. Bueno, esto es importante que también recordemos que esta tablita la vamos a construir para cada exposición que nosotros estemos haciéndole medición. Por ejemplo, si estamos en una intoxicación alimentaria y el resultado es que le dio fiebre, digamos, fiebre y no fiebre. Entonces, para el resultado fiebre, hago una tabla y voy a poner cuántos se expusieron, como es una intoxicación alimentaria, cuántos comieron el alimento que estoy buscando, puede ser frijoles, queso, crema, dependiendo qué es lo que comieron, si lo comieron o no lo comieron. Entonces, una forma rápida de recordar cómo hacer una tabla de 2 por 2, pero se hace por cada exposición y por cada resultado. Significa que si ustedes van a analizar varias exposiciones en su investigación, entonces tenemos que realizar varias tablas de 2 por 2. No basta una, ¿verdad? Sino que harían una para cada exposición y una para cada resultado buscado. Ok. Veamos entonces, y aquí una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan de los diseños de estudio que hemos estado repasando, ¿verdad? Y cómo se define la población de estudio para cada diseño. Vamos a ver solo como recordatorio. Recuerden que para una cohorte la población se define por su estatus de exposición. Entonces, desde que esto es importante entenderlo para ver cuál es la medida de asociación que voy a utilizar en una cohorte. Como es por estado de exposición, entonces voy a medir la prevalencia entre los expuestos y la prevalencia entre los no expuestos. Y hago una división entre ambos, me va a dar un número, que eso se conoce como riesgo relativo. Ya lo vamos a ver más a detalle. Pero aquí partimos de la exposición en una cohorte. Por lo tanto, la medida de asociación indicada para una cohorte, la principal es el riesgo relativo, el famoso RR, que ya vamos a ver unos ejemplos. Si el estudio que ustedes están haciendo de casos y controles, entonces ahí partimos de la enfermedad. Entonces ahí me interesa saber cuál es la probabilidad que cada persona que entró en el estudio tenía de enfermarse. Entonces ahí eso lo mido a través de el OR. Recuerden eso. Para cohorte, RR, y la explicación es esa, porque es una división entre la tasa entre los expuestos y la tasa entre los no expuestos. Y para casos y controles es el OR, porque se me mide la posibilidad que tenía cada persona de ser caso o de no ser caso. Lo vamos a ver más adelantito con más detalle, pero esto como entrada. Y en un estudio transversal ya sabemos que la población no se define ni por enfermedad ni por exposición. Entonces, si es transversal descriptivo, a lo mejor no voy a calcular ninguna medida de asociación. Pero si es transversal analítico, entonces lo más probable es que use RR, lo más probable, ¿verdad? Y eso va a depender. A menos que dentro del estudio yo intente hacer una diferenciación entre casos y controles, puedo usar un OR, pero generalmente va a ser el RR. Ok, hasta acá vamos bien. Entonces entremos con las medidas de asociación. ¿Cuáles son? Primero definamos qué es una medida de asociación y si
hemos venido mencionando algunos. Si ustedes pudieran pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, para estudios de cohorte, podemos tener medidas de asociación absolutas, como la diferencia en el riesgo. Desde que decimos diferencia, quiere decir que la igualdad es el cero. Si tengo 10 de riesgo entre los expuestos, menos 10 de riesgo entre los no expuestos, es cero. Eso es la igualdad. Y mientras que en la relativa la igualdad es 1, ya lo vamos a ver. Y la otra medida absoluta que se puede utilizar como medida de asociación en los estudios de cohorte sería la diferencia de tasas. Lo vamos a ver en un grafiquito más adelante donde vamos a ver cuál es la tasa entre los expuestos y cuál es la tasa entre los no expuestos. Esa diferencia es la que yo le puedo, digamos, achacar, por decir una palabra, o decir que se debe al factor de riesgo que estoy investigando, ¿verdad? Si no hay una diferencia, entonces ahí sería cero, ¿verdad? Mientras que en medidas relativas, insisto, la igualdad es el 1. ¿Y qué medidas relativas entonces puedo calcular en estudios de cohorte? Podemos calcular razón de riesgo o razón de tasas de incidencia. La razón de riesgo, solamente para que lo recuerden, es el mismo RR o el mismo riesgo relativo, que lo podemos encontrar así en los diferentes software. Por ejemplo, si ustedes abren el EpiInfo y armamos la tablita de 2x2 y le pedimos que me haga los cálculos, le va a aparecer como riesgo relativo. Es la misma razón de riesgo, ¿verdad? Ok, entonces veamos la primera medida que vamos a hacer para intentar asociar un factor de riesgo con un resultado. Aquí está de nuevo la tablita de 2x2 y en la cual tiene sus totales, ¿verdad? Los totales que quedan fuera de la tabla, que están acá, donde dice total. Entonces, como les decía, cuando es una diferencia, la igualdad es cero. Entonces, lo que hacemos ahí es calcular una tasa entre los expuestos, o bueno, no una tasa, sino un riesgo entre los expuestos. Porque recuerden que la tasa lleva un factor de conversión que puede ser por 10, por 100, por 1000, por 100,000. Entonces calculo el riesgo entre los expuestos, que sería lo que está en rojo, que lo ven ahí con recuadro rojo, que sería dividir el total de casos que se expusieron entre el total de los expuestos, ya sea que desarrollaron o no la enfermedad, y ahí puedo estimar cuál es el riesgo de los expuestos. Y le voy a restar el riesgo entre los no expuestos. ¿Que cuál sería? Sería en la segunda fila, la de no exposición. Sería el total de casos que hubo entre los no expuestos, entre el total de personas que no se expusieron. Entonces, como es una diferencia de riesgo, al riesgo de los expuestos le voy a restar el riesgo de los no expuestos y eso me va a dar un número, una diferencia. Esa diferencia puedo decir que se debió a ese factor de riesgo que estoy investigando, porque puede ser una diferencia positiva o una diferencia negativa. ¿Cuándo me va a dar una diferencia positiva? Cuando el factor que estoy investigando es realmente un factor de riesgo. ¿Y cuándo me va a dar una diferencia, un dato negativo? Cuando el factor que estoy investigando es factor protector. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, si midiéramos cuál es el riesgo que los niños tienen de padecer diarrea, de episodios de diarrea en los primeros 6 meses de vida, digamos, y diferenciar a aquellos que recibieron lactancia materna de los que no recibieron lactancia materna. Lo esperado sería que la lactancia materna sería la exposición, pero una exposición positiva, entonces un factor protector. Y el resultado que estoy buscando son los que se enfermaron de diarrea. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esperaría que la diferencia sea negativa, que tenga más casos entre los que no se expusieron ¿a qué? A la lactancia materna, que entre los que sí se expusieron entre lactancia materna. Entonces puede tener un riesgo de 2 en los expuestos a lactancia materna y un riesgo de 10 entre los que no se expusieron a lactancia materna. Entonces yo digo, 2 menos 10 es menos 8.
Entonces tengo -8 de diferencia de casos entre los que se expusieron a la lactancia y los que no se expusieron a la lactancia materna. Entonces eso es para poner un ejemplo en donde voy a tener un dato negativo. Y el dato negativo me indica que el factor es protector. Pero estoy hablando solo de esta medida de asociación, ¿verdad? En las otras medidas de asociación, como el RR y el OR, ahí no voy a tener dato negativo, sino que voy a tener dato menor de 1 y dato mayor de 1. Ya lo vamos a ver. Ok, visto en un gráfico. Vean ustedes acá. Yo pongo el puntero acá. Bueno, no lo encuentro. Entonces, vamos a notar. Si ustedes ven en este, en este gráfico, en este primer gráfico, la diferencia entre los expuestos es, bueno, tengo una tasa mayor entre los expuestos que entre los no expuestos. Esta diferencia que ustedes ven es la que yo puedo decir que se debe a ese factor de riesgo que estoy investigando. Mientras que en este otro ejemplo, donde el dato es negativo porque tengo más casos entre los no expuestos que entre los expuestos, entonces aquí me va a dar una diferencia negativa. Ahí puedo decir que el factor es protector, como en el ejemplo que le ponía, ¿verdad? De la lactancia materna. Ok, sigamos. Ok, tengo que borrar esto, ¿verdad? Se me va a aparecer en todas. Pero vamos a borrar eso que escribimos acá. Para que ya no me aparezca. Lo borra, pero ya está el puntero, ¿verdad? Cuando uno de la presentación y vamos a volver a plantear, porque tengo que ver cómo comenzaba, ¿no? La pantalla. Vamos a cerrar la presentación y la vamos a volver a abrir. Ok, volvamos a la presentación. Vamos a volver a compartir pantalla. Aquí, voy a poner la pantalla ahorita, con toda la pantalla. Ok, y vamos en esta parte. Dame disculpas ahí por el atraso. Bien.
Entonces, esa sería la primera medida de asociación que voy a utilizar ¿en qué? En un estudio de cohorte, ¿verdad? Porque recuerden que en la cohorte estoy partiendo de los pacientes expuestos a algo y les doy seguimiento, distinto a los casos y controles. Entonces, por eso es que aquí lo que estoy estimando es el exceso de riesgo entre los expuestos y entre los no expuestos. Y si ustedes ven en la diapositiva lo que me está diciendo, que una diferencia de riesgo positivo me dice que hay un exceso de riesgo entre los expuestos. Quiere decir que el factor es de riesgo, ¿verdad? Sin embargo, si me da negativo, el exceso de riesgo es mayor entre los no expuestos, es decir, un factor protector. Si las dos barritas fueran iguales, es decir, tuviera una tasa igual entre expuestos que entre no expuestos, la diferencia me daría cero, entonces no importa si me expongo o no me expongo, no tendría que ver para desarrollar lo que estoy midiendo, la enfermedad o el resultado que estoy midiendo. Ok, esa sería la primera, la diferencia de riesgo. La segunda, y esta sí la van a utilizar muchísimo más, aunque pueden utilizar la anterior también, pero esta la van a utilizar y si hacen cohorte, la medida por excelencia es esta. Si sus estudios que están desarrollando en este momento son de cohorte, tienen que mostrar el riesgo relativo o la razón de riesgo, el RR. Y si ustedes ven, esta no es una diferencia, es una división. Si es una división, rápidamente puedo entender, ¿verdad? Que si el numerador es igual que el denominador, es decir, los riesgos son iguales, entonces la igualdad es 1 y la igual no es 0 como en eh, la medida anterior que revisaba. Pero igual utilizamos la tablita de 2 por 2 en el mismo orden, ¿verdad? Los resultados en las columnas y la exposición en las filas. Y aquí lo que me está diciendo es que el riesgo relativo, la razón de riesgo, es igual al riesgo entre los expuestos entre el riesgo entre los no expuestos. En la anterior era resta, ¿verdad? Riesgo entre expuestos menos riesgo entre no expuestos. Aquí es división. Entonces estoy dividiendo el riesgo entre de los expuestos entre el riesgo de los no expuestos. Esto es lo mismo que se calcula igual, no habría ninguna diferencia. Veamos entonces cuál es la igualdad aquí. Si el riesgo relativo o la razón de riesgo me da 1, significa que el factor no es ni de protector, ni de protección, ni factor de riesgo. Porque el 1 sería como dividir dos números iguales. Entonces, igual me da la tasa entre expuestos, igual me da la tasa entre no expuestos, me daría 1. Si el valor que obtengo es mayor de 1, lo pueden ver ahí, entonces significa que la exposición está asociada con el riesgo aumentado para el resultado. Por ejemplo, presión arterial alta, medida contra un resultado de tasa de infarto agudo del miocardio, como el ejemplo que vamos a ver más adelante. Es lógico que yo esperaría que personas que manejan presiones altas tengan más posibilidades que les dé un infarto que una persona que tenga presiones arteriales normales, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la literatura. Entonces yo lo voy a probar en mi estudio a ver si es cierto. Y si el riesgo relativo me da un valor menor de 1, eso significa que la exposición tiene un riesgo disminuido de obtener o de adquirir esa enfermedad de la que estoy hablando o ese resultado del que estoy hablando. Es decir, el factor sería protector, como en el ejemplo que les puse de lactancia materna, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, vea, eh, es clara la diferencia entre una medida de asociación con medida absoluta, como es la diferencia de riesgo, que es una resta, y el riesgo relativo o razón de riesgo, que es una división. Entonces, en la primera, la igualdad es 0, y en la segunda, la igualdad es el 1. Es importante que tengamos esos conceptos claros a la hora de que hagamos nuestros análisis, ¿verdad? Recuerden, muchos de ustedes están haciendo cohortes. Entonces, lo primero que deberían ir a repasar ahorita es cómo armar las tablitas de 2 por 2 y qué cosas vaya a calcular. Una tabla para cada exposición y una tabla para cada resultado que estoy midiendo. Entonces, veamos un ejemplo. Si el riesgo relativo me da de 0.5, significa
que el riesgo entre los expuestos es la mitad del riesgo entre los no expuestos. Por lo tanto, el factor que estoy midiendo es protector, porque me dio un RR menor de 1, es un factor protector. Eso esperaría en factores protectores, como por ejemplo lactancia materna relacionado con episodios de diarrea, eh, vacunación relacionado con posibilidades de tener enfermedades, cualquiera de las no prevenibles, digamos, ejercicio físico relacionado con la posibilidad de padecer una enfermedad no transmisible, o tabaquismo relacionado con la posibilidad de padecer de cáncer. En esa sería, es decir, no tabaquismo, pues mientras menos tabaco, menos posibilidad de tener cáncer. Entonces hay que saber si estamos enfrentando un factor protector o un factor de riesgo. Ahora veámoslo con un ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una cohorte, miren, de personas, de personas que se les dio un seguimiento. Recuerden que cohorte es seguimiento. Entonces, el factor de exposición que estoy evaluando aquí es la hipertensión. Y el resultado que va a ir en las columnas son las personas que les dio un infarto agudo del miocardio. Entonces estoy intentando asociar hipertensión con infarto agudo del miocardio. Yo creo que es uno de los ejemplos más claros que podemos tener. Y nos dice acá que teníamos 5.000 hombres y mujeres mayores de 55 años, de los cuales 2.500 tenían una hipertensión arterial severa, definida en este estudio como una presión arterial sistólica mayor o igual de 180 milímetros de mercurio. Mientras que 2.500, perdón, tenían presión arterial normal, definida para este estudio como aquella presión menor de 120 milímetros de mercurio, presión sistólica, ¿verdad? Recuerden que la diastólica es la menor y la sistólica es la más alta. Eso es exposición. Pero ¿qué tuvimos de resultado? El resultado, dijimos, era infarto agudo al miocardio. Tuvimos 57 casos de infarto al miocardio. Y en más de un año después, ahí faltó la palabrita, un año después de seguimiento, de los 57 casos, 45 se dieron en personas con hipertensión severa y 12 se dieron en personas con presión arterial normal. Primer elemento, solo con estos datos, que entonces pues, es probable que tengamos casos de infarto en personas incluso con presiones normales. Significa que la hipertensión no es el único riesgo. Puede haber otros riesgos que no se midieron acá. Solo midieron hipertensión versus infarto agudo de miocardio. Si hipertensión fuera factor causal de infarto y no factor asociado o de riesgo, si fuera causal, no tendría por qué haber casos de infarto en personas que tienen presión arterial normal. Entonces, por eso, y como eso lleva a otro análisis que es mucho más riguroso desde el punto de vista científico, al final van a ver los criterios que se utilizan, por eso hablamos nosotros de factores asociados, no son factores causales. Causa es otra cosa. Por ejemplo, tuberculosis. Para que dé tuberculosis, obligatoriamente tiene que estar el micobacterium en algún lado. Si no, no hay tuberculosis. Ese no es factor de riesgo. Ese es factor causal. ¿Qué factores de riesgo podemos tener para tuberculosis? Que esté privado de libertad, que sea diabético. Esos son factores de riesgo y no causales. El causal sería el micobacterio. Solo para ilustrar un poco la diferencia entre factor de riesgo y factor causal. Entonces, cuando ustedes estén, y esto creo que con la doctora Mireia lo van a ver cuando estén redactando su informe, tienen que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos. No vamos a utilizar como causa algo que es un factor de riesgo, ni viceversa, algo como factor de riesgo, algo que realmente es factor causal. Entonces, para poder hacer este ejercicio y poder calcular el RR, ¿por qué RR dijimos? Porque es una cohorte. Y en la cohorte lo que me mide es el riesgo entre los expuestos, entre el riesgo entre los no expuestos. ¿Ok? Lo primero sería crear una tabla de 2 por 2. Ya vimos cómo se hace, ¿verdad? Completarla con los números apropiados de acuerdo al ejemplo que nos da la diapositiva
calcular el riesgo para el grupo de los expuestos, que lo voy a necesitar, calcular el riesgo para el grupo de los no expuestos, y eso es en las filas, ¿verdad? Interpretar la diferencia de riesgo, que sería restar el riesgo entre los expuestos menos el riesgo entre los no expuestos. Y por último, calcular e interpretar el riesgo relativo o razón de riesgo o RR. Hagámoslo en la tablita. Tenemos cómo va la tabla, ¿verdad? La vamos a ir llenando poco a poco. Y ahí la tenemos. Ustedes ven, nos decía que hubo 57 casos de infarto, 45 entre los que tuvieron hipertensión severa y 12 entre los que tenían presión arterial normal. Como nos decía que en cada grupo había 2.500, entonces yo asumo que el resto no tuvo infarto, pero sí tenían hipertensión severa. Y estos 2.488 no tuvieron infarto y tenían presión arterial normal. Entonces tengo que dividir 45 entre 2.500 para conocer el riesgo entre los expuestos y dividir 12 entre 2.500 para calcular el riesgo entre los no expuestos. Y aquí tenemos los cálculos. Ahí están las sumas. Y sería esto. Miren, 45 entre 2.500. ¿Sí se entiende por qué entre 2.500, verdad? Porque es el total. No sería entre este, sería este, total, los 2.500. Y entre los no expuestos, 12 entre 2.500. Eso me da 0.018 para los expuestos de riesgo y 0.0048 para los no expuestos. La diferencia de eso sería 0.0132. Si eso yo lo paso a porcentaje, sería un 1.32%. Y por otro lado, calculo de una y me dio positivo, ¿verdad? Significa que sí hay más riesgo entre los expuestos, definitivamente. Y el riesgo relativo me dio de dividirlo, no de restarlo, ¿verdad? Divido lo mismo en lo que me dio acá, entre lo que me dio acá, 0.018 entre 0.0048, el RR es 3.75. Siguiente paso, entonces, interpretemos esos dos datos. Y aquí está la interpretación. Lo que me está diciendo que las personas que tienen hipertensión arterial severa tienen 1.32% de exceso de riesgo de padecer un infarto a un año. Es exceso de riesgo. Entonces ustedes dirán, pues, ¿qué queremos decir con eso? No sé si ustedes conocen lo que es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es como hay una calculadora incluso de OPS donde medimos eso, ¿verdad? En donde yo estimo, de acuerdo a ciertos factores, la posibilidad de que una persona le dé un infarto o le dé un ACV en los próximos 10 años, si es que el factor no cambia. Puede ser que ahora no sea tabaquista, pero en 2 años es tabaquista, es lógico que el riesgo aumenta. Pues eso me está diciendo esto, que aparte de ese riesgo normal que va relacionado con la edad, con el tabaquismo, con el alcoholismo, con el sedentarismo, con todo lo que tiene que ver con las, como factores trazadores de los no transmisibles, aparte de ese riesgo, esto me da un exceso de 1.32% extra. ¿Y cómo interpreto el riesgo relativo? Lo interpreto diciendo que en un año, porque el seguimiento fue de un año, la posibilidad, el riesgo de padecer un infarto agudo del miocardio es 3.75 veces más alto en hipertensos severos que en personas con presión arterial normal. Ok, a este punto, ¿tenemos alguna pregunta, doctoras? Licenciadas, colegas. ¿Se entiende cómo se calcula la diferencia de riesgo y el riesgo relativo o razón de riesgo? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, en varias sesiones que hemos tenido, yo les he dicho que este numerito, ¿verdad?
Este numerito, que en este caso es de 3,75, ese me está diciendo la magnitud de la asociación. ¿Qué tan grande es la asociación? Si ese RR me hubiera dado de 10, significa que hay 10 veces más riesgo. Me hubiera dado de 15, 15 veces más riesgo. Esa es la magnitud. El siguiente elemento que yo debo de interpretar en esto es el intervalo de confianza. Por eso nos interesaba que previo a esto entendiéramos lo del intervalo de confianza, que es lo que revisamos en la clase anterior. Y el intervalo de confianza, yo les decía a ustedes, me da la precisión. Esta medición que estoy haciendo yo, en este caso fue en una muestra de 5,000 personas. Es lógico que no es toda la población, porque la población es que son hipertensas o no lo son, o que les da infarto, son millones, ¿verdad? No, no es ese poquito. Entonces aquí lo que me está diciendo es que en esa población es 3,75, pero el siguiente elemento que yo debería de conocer es el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza me dijera que el valor mínimo es 0,5 y el máximo es de 10, sencillamente este dato que estoy obteniendo no es preciso, porque me está diciendo que en algunos casos va a ser menor de 1, y yo les explicaba anteriormente que cuando es menor de 1, ya no es riesgo, es protección. Entonces, pues, dirán, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es protección o es factor de riesgo? Entonces, por eso es importante que conozcamos no solo la magnitud, que es este número que están viendo ahí, de 3,75 para este ejemplo, sino también el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no pasa por el 1, el dato es preciso y ustedes lo pueden asociar. Si no, si pasa por el 1, entonces no lo pueden asociar. Es decir, si el intervalo de confianza incluye el 1, como el ejemplo que le estoy diciendo, de 0,5, un ejemplo hipotético, a 5, digamos, que les dijera, el dato menor es 0,5 y el mayor es de 5. Entonces, incluye el 1, ¿verdad? Pero si fuera de 2 a 5, por ejemplo, no incluye el 1. En ese caso, sí puedo asociar. Si no, no puedo asociar. Por eso les ponía esta diapositiva acá, para que lo recordemos. Esta, ¿eh? La igualdad es el 1, mayor de 1 es riesgo, menor de 1 es protección. Si el intervalo de confianza me incluye el 1, entonces no puedo concluir, porque en algunos casos me va a salir, en algunas mediciones me va a salir menos de 1, es protector. En otros casos me va a salir arriba de 1, es de riesgo. Entonces no podría concluir. Por eso es importante el intervalo de confianza aparte del numerito. Y eso lo obtenemos fácilmente en las calculadoras, ya sea en Epidat, en Epismo o en OpenEpi, ¿verdad? En cualquiera de esas calculadoras le va a decir, le da el número, que es la magnitud, pero también le da el valor mínimo y el valor máximo, con lo cual ustedes arman su intervalo de confianza y pueden concluir si es riesgo o si es protector o si no es ninguna de las dos cosas, porque da lo mismo si se expone o no se expone. Importante que lo hagamos porque esa es la conclusión que ustedes van a sacar con sus mediciones, con sus estudios. La otra medición, medida de asociación que podemos utilizar en estudios de cohorte, recuerden que estamos con cohorte ahorita, que muchos de ustedes, como les decía, están haciendo cohorte, es la diferencia de tasas. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Recuerden que las tasas son en base a un número estimado de población. Pueden ser por 1,000, por 100,000, por 10,000. Eso depende. Aunque algunas ya están estipuladas como se llama. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, todos sabemos que es por cada 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad o razón de mortalidad materna, todos sabemos que es por cada 100,000 nacidos vivos. Entonces, en aquellas donde no hay un estándar dictado por normas internacionales, como la OMS, digamos, entonces pueden ser por 100, como las tasas de letalidad, por ejemplo, que ustedes pueden calcular del CIMOV, ¿verdad? Siendo hubo 100 egresos y por neumonía, y de eso se me murieron 10. Entonces, 10 entre 100 es una letalidad del 10%. Es una tasa que va por 100. Pero puede ser por 1,000, tenemos el ejemplo de la mortalidad infantil, puede ser por 10,000, puede ser por 100. Entonces, tomando en cuenta eso,
Así va a ir la columna en la cual vamos a poner en la primera columna los que tienen el resultado y en la segunda columna la cantidad de personas que seguimos en el tiempo, tomando en cuenta que no se nos pierda ninguno. Y les medimos si estuvieron expuestos y si no estuvieron expuestos. Y voy a hacer una diferencia de tasas, no diferencia de riesgo. Allá lo que restábamos era eh, el riesgo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? 0.018 menos 0.0048. Es un número que estaba restando. Pero en este caso son tasas las que voy a restar y por eso se llama diferencia de tasas de incidencia. Casi no lo utilizamos, pero solo para que lo conozcan. Yo siento que con solo que utilicemos en sus estudios de cohorte como medidas de asociación las diferencias de riesgo, que lo pueden ver y acuérdense de la barrita esa, qué tan grande es una barra comparada con la otra, y el RR, que dijimos que me da la magnitud de la asociación. Con esas dos que calculemos para varios factores y para varias exposiciones, ustedes ya tienen bastante en su tesis o en su investigación. Ok, entonces la diferencia de tasa. Veamos para el mismo ejemplo. Si ustedes ven, las personas, aquí van a ir las personas que seguí en la columna de persona a tiempo, dice las personas que seguí, no las personas que no desarrollaron el resultado, que era la diferencia con la tabla de 2 por 2 anterior. Entonces, yo voy a dividir aquí, aunque digamos, la fórmula es la misma, voy a dividir 45 personas que les dio un infarto, que eran hipertensos severos, entre 2.500 me da 18 por 1.000. Aquí ya le puse el factor tiempo. Por 1.000 personas tiempo, seguidas en un año. Por 1.000 por año. Y la otra tasa de incidencia entre los 9 puestos, que sería de 4.8 por 1.000 en un año. Ok, entonces voy a tener la diferencia de tasa sería 18 menos 4.8, 13.2 por 1.000, que es lo mismo que habíamos dicho en el ejemplo anterior, 1.32%, ¿se acuerdan? Es lo mismo, solo que aquí expresado por 1.000. Y aquí la interpretación es que voy a tener de exceso de riesgo 13 casos de infarto agudo del miocardio por cada 1.000 personas que tengan hipertensión arterial severa, para el ejemplo que estamos poniendo. Entonces, ¿cómo la interpreto? Si me da positiva, hay mayor incidencia entre los expuestos. Si me da negativa, hay mayor incidencia entre los no expuestos. Esto sería como decir, si me da positiva, entonces la exposición es factor de riesgo, y si me da negativa, la exposición es factor protector. Y la igualdad de cero, porque como es una resta, ¿verdad? Si yo resto dos números iguales, quiere decir que la afectación es igual entre los expuestos, entre los no expuestos, y eso me da cero, eso es igualdad. Es decir, que no importa si me expongo o no me expongo para que me dé ese resultado que estoy viendo. Eso es la forma de interpretar. Y ahí tenemos el ejemplo, que es la tasa de incidencia entre expuestos, es igual a la tasa de incidencia entre los nuevos puestos. No hay mayor riesgo entre unos que entre otros, y la diferencia varía de cero. Lo otro sería como calcular un RR, pero de tasas. Lo mismo, ¿verdad? Sería dividir, lo podemos tener acá, allá era restarlo, aquí es dividirlos. La tasa entre los expuestos, entre la tasa entre los no expuestos, y eso me va a dar un número. Y la interpretación es igual que el RR, ¿verdad? Si me da mayor de 1, es factor de riesgo. Si me da menor de 1, es factor protector. Y si me da 1, es que no hay diferencia. Que no hay, que es igual, ¿verdad? Por ejemplo, si me da una razón de tasa de incidencia, que repito, sería como un RR, pero de tasas, un riesgo relativo como de tasas, esto lo que me está diciendo es que la incidencia de la enfermedad entre los expuestos es 5 veces la incidencia entre los no expuestos. Es la interpretación. Veamos otro ejemplo, como un factor protector. Aquí nos pone un ejemplo real realizado en México, en el cual midieron el asma y la lactancia materna.
Es lógico que aquí el resultado que estoy midiendo, ¿cuál es? La enfermedad de la asas. ¿Y cuál sería el factor de exposición? La lactancia materna. Entonces dice que enrolaron o incluyeron en el estudio 3.200 infantes al nacer. 1.100 recibieron lactancia materna por lo menos durante 16 semanas. Eso sería aproximadamente 4 meses. Y 2.100 no recibieron lactancia materna o la recibieron por menos de 16 semanas. Entonces estamos viendo, trataron de medir qué tanto protege contra el asma en los niños si reciben por lo menos 16 semanas de lactancia materna, 16 o más, ¿verdad? Por lo menos 16 semanas. Ustedes saben que se recomienda mínimo 6 meses. Pero aquí midieron 16 semanas, o sea, 4 meses más o menos, o más. Se les dio seguimiento para diagnóstico de asma hasta los 8 años. ¿Ven por qué los estudios de cohorte son de los más caros? Aquí tuvieron que seguir a estos niños durante 8 años. Entonces, hacer un estudio de cohorte es caro, a menos que sea una cohorte retrospectiva en la cual yo ya tengo los datos y solo los analizo. Ok, entonces, hasta los 8 años, y nos está diciendo que tuvieron 109 casos de asma después de 5.450 años eh, de personas seguidos. ¿Qué quiere decir esto? Es como multiplicar del total de niños, multiplicar aquellos que seguí por 8. Entonces si seguí 100 por 8 años, son 800 años. Si seguí 200 por 5 años, son 1.000 años. Entonces, a eso se refiere este número, que no les vaya a asustar. Porque recuerden que para calcular las tasas eh, de incidencia se necesitan los periodos. Entonces aquí tenemos 109 diagnósticos entre los que recibieron lactancia materna, 16 semanas o más, y 329 asmáticos entre los que no recibieron lactancia materna y que se siguieron en total, sumado los años, 10.920 años. Permítanme. Ok, veamos, alguien ha escrito en el, bueno, no tenemos nada en el chat. Cualquier cosa también la pueden escribir en el chat, oye, si tienen dificultades con audio o algo. Entonces, con estos datos hagamos los cálculos. Vale, para empezar, ¿qué medidas calcularíamos para un estudio de cohorte? Medidas de asociación. Diferencia de riesgo, riesgo relativo, RR, diferencia de tasa de incidencia y riesgo de tasa de incidencia. RR es de tasa, razón de riesgo de tasa de incidencia. Entonces son 4 medidas. Yo les decía que las más usuales que vamos a usar van a ser diferencia de riesgo y RR. Ok, entonces vamos y hagamos los cálculos. Volvemos a poner los pasos, ¿cuáles son, verdad? Creamos y completamos nuestra tablita de 2x2. Calculamos la incidencia entre los impuestos, entre los no impuestos. Hago la diferencia de tasas y luego la razón de riesgo o el RR. Y aquí está la tablita. Nos está diciendo entonces que seguimos a este total de niños, que no fueron 500, 400, 5.450 niños, no fueron, sino que es que lo está multiplicando por los años que lo siguieron. Entonces me está diciendo que tuve 109 casos de asma entre los expuestos a la lactancia y 329 entre los que no estuvieron expuestos a la lactancia materna o la recibieron por menos de 16 semanas. Entonces me está dando una tasa de incidencia dividiendo el número de casos entre el total de tiempo de personas que seguimos de 0.02, es decir, 20 diagnósticos por cada 100. 0.02 es lo mismo que decir un 20%, ¿verdad? Y entre los no expuestos, los que no recibieron lactancia, 0.03. O sea, hay un poquito más de riesgo, lo pueden ver ahí. 30 diagnósticos de asma más por cada 100 personas.
¿De dónde salió eso? Entonces, ¿cuál es la diferencia de tasas? 0,01 menos, es decir, 0,02 menos 0,03 me da 0,01 en negativo. Si me da negativo, ¿qué dijimos que era? Factor protector. De entrada, pudimos demostrar que la lactancia materna protege contra el asma. Ahora, por ese factor protector, ¿verdad? No tiene que ver, eso significa que hay factores causales que desconocemos. Pero independientemente de todos los factores que le pueden causar asma a ese niño, si recibe lactancia, va a tener una protección extra. Porque hay 10 casos menos por cada 100 personas por año que seguí de asma entre los que tuvieron lactancia materna de 16 semanas. Y aquí nos dice la interpretación, ¿verdad? Hay 10 diagnósticos menos de asma por 100 personas por año entre los niños con lactancia materna comparado con los que no la tuvieron. Entonces es una diferencia de tasa de incidencia. Pero ¿cuál es la razón de tasas de incidencia? Es decir, el RR de tasas de incidencia, el riesgo relativo de las tasas. Esa es una división. Divido 0,02 entre 0,03 y me da 0,67. ¿Qué significa eso? Vean ustedes, me dio menor de 1. Es factor protector, ¿verdad? No hay donde perderse. Si me hubiera dado como en aquel caso 3,75, ¿se fijaron? Aquel era factor de riesgo. Aquí me dio menor de 1, eso es factor protector. Sencillo. Entonces lo compruebo tanto con la diferencia de tasas como con la razón de riesgo de las tasas de incidencia. Fácil, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes está haciendo cohortes, aunque sea retrospectivas? ¿Alguien está haciendo dentro de sus investigaciones? ¿O están haciendo casos y controles? Bueno, creo que la mayoría van a ser transversales, si no me equivoco. Pero si alguien estuviera haciendo cohortes, aquí les queda cómo hacer las medidas de asociación. Claro, para cada factor, en este caso hemos visto varios factores, ¿verdad? Hipertensión severa, para un infarto del miocardio, vemos lactancia materna, para asma, puede ser lactancia materna relacionada con diarreas, episodios de diarrea en los niños o con episodios de infecciones respiratorias, y claramente aquellos que reciben lactancia materna exclusiva durante 6 meses, que es la norma de nuestro país, van a tener menos incidencia que los que no la reciben. Siempre va a haber casos entre los que reciben lactancia materna, pero va a haber menos posibilidad. Entonces, eso lo convierte en un factor. Ok, si no hay preguntas hasta el tema de cohortes, entramos en el otro tipo de estudios analíticos, que es casos y controles. Y aquí, ¿cuál es la medida de asociación que dijimos que vamos a utilizar? El OR, ¿verdad? La razón de OR, razón de momios, o productos cruzados, también se le llama. Ya van a ver por qué. Primero definamos entonces qué es una razón de momio, qué es un O2. Es una probabilidad de que un evento ocurra. Y yo siempre le digo a los estudiantes, porque esto es difícil si uno no tiene una imagen gráfica, en mi caso, solo así lo entendí, es difícil que lo podamos interpretar. Lo que me está diciendo es un odds, es la probabilidad que yo tengo de ser caso comparada con la probabilidad de no ser caso. Y ahí divido, hago una división y me da un número. Nuevamente, ese número que me da es la magnitud de la asociación. Y el intervalo de confianza que tiene que ir junto con ese número me va a decir qué tan preciso es el valor. Y ya sabemos que la significancia estadística la da el valor de P, pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Entonces, imagínense el dado. Cuando ustedes estén haciendo un cálculo de estos, ustedes digan, es como que yo tire un dado y digo, ¿qué posibilidad hay? Numéricamente, ¿qué probabilidad tengo de que me caiga 1, o de que me caiga 2, o que me caiga 3, 4, 5 o 6? Si todos los lados tuvieran el mismo número, entonces tengo 100% de probabilidad. Pero como tiene un lado 1, un lado 2, un lado 3, no, entonces la probabilidad cambia. Eso es un odds. La probabilidad que yo tengo, vean en el ejemplo, al tirar el dado, de que me caiga 6 en un tiro, la probabilidad es 1 entre 6. Y la probabilidad
de que no me caiga un 6 es 5 entre 6, porque me puede caer 5, 4, 3, 2, 1. Fácil. Entonces, ¿cuál es el odds? Es la división entre la probabilidad que me caiga un 6 para esto que estoy midiendo, entre la probabilidad de que no me caiga un 6. ¿Cómo aplico esto a los estudios? Entonces, cuando yo calculo un OR, lo que estoy viendo es qué probabilidad tengo de que la persona sea un caso de lo que sea, de leptospirosis, de Chagas, dependiendo de lo que sea el estudio, la probabilidad que la persona tiene de ser caso entre la probabilidad de no ser caso. Y ese número es la asociación. Si me da un número alto, significa que la probabilidad de ser caso es alta. Es la asociación del factor que estoy midiendo es alta. Claro, siempre comparado con un intervalo de confianza con el valor de P. Entonces yo les aconsejaría cada vez que nos enchivolemos sobre qué es el OR, acuérdense del dado. Es la probabilidad de que me caiga un número entre la probabilidad de que no me caiga ese mismo número. Y eso me da un número, un cociente, ¿verdad? Porque lo divido. Si divido un número entre otro, obtengo un cociente. Ese cociente es el que me va a indicar la magnitud de la asociación. Bien, veamos entonces si tenemos la tabla de 2 por 2, ¿cómo se calcula eso? Eh, Volvemos a la tablita, la construcción es igual, ¿verdad? En las columnas van a ir el resultado, casos o controles, y en las filas van a ser los expuestos y los no expuestos. Entonces, como en los casos y controles, ustedes saben que yo escojo a la población de acuerdo a su condición de resultado, es decir, de ser caso o de no ser caso, mientras que en la cohorte es de acuerdo a su exposición. Por lo tanto, aquí yo no puedo calcular, en este caso, tasas de incidencia como calculo allá. Aquí solo calculo una posibilidad de ser caso o no caso. Por lo tanto, aquí en un estudio de casos y controles, yo no puedo calcular RR ni diferencia de tasas, porque no puedo calcular tasas, sino que lo único que puedo calcular es la probabilidad de ser caso o de no ser caso, de acuerdo a lo que me expuse. Con eso yo ya puedo hacer mi análisis, ¿verdad? Entonces, la fórmula es la probabilidad de ser caso si me expuse entre la probabilidad de no ser caso, de ser caso si no me expuse. Y la fórmula es A entre B entre C entre D. Esos dos cocientes son los que voy a dividir. Claro, matemáticamente también lo puedo expresar multiplicando A por D entre C por D, pero eso ya es una cuestión matemática, ¿verdad? Lo que debemos entender es que estoy dividiendo la probabilidad de ser caso entre los expuestos entre la probabilidad de ser caso entre los no expuestos. ¿Ya acuérdense del dado? La interpretación sí es igual que el RR. Si tengo un valor mayor a 1, eso es asociación positiva, es decir, es factor de riesgo. Si es un valor menor de 1, la asociación es negativa, es decir, es protectora. Yo esperaría entonces que cuando estoy midiendo exposiciones protectoras, como por ejemplo, cuando mido, hay algunos estudios que han hecho en donde miden la posibilidad que una persona tendría de complicarse por una diabetes si pertenece, si se expone a algo positivo, como por ejemplo ser parte de un grupo de autoayuda y no ser parte de un grupo de autoayuda. Yo esperaría que si no es parte del grupo de autoayuda, es decir, no se expuso a toda esa información que se obtiene y esa concientización de los grupos de autoayuda, tenga más probabilidad de complicarme. Entonces, así se realiza el análisis. Y la igualdad es el 1, ¿verdad? Porque es una división. Entonces, en el ejemplo que les estoy poniendo en pantalla, si el riesgo de odds o el OR o el RO, razón de momios, o le llamemos, es de 1, entonces no hay diferencia entre expuestos. Tiene la misma probabilidad de ser caso, ya sea si se expuso o no se expuso. Entonces, en la interpretación siempre vamos a hablar de probabilidades, aunque tengan un OR. Entonces, si tienen, veamos un ejemplo hipotético.
y obtenemos un OR de 4. ¿Cuál va a ser la interpretación? Los expuestos tienen 4 veces más posibilidades de ser caso que si no se expuso, que los no expuestos. Entonces es un factor asociado. Fácil. Veamos en un ejemplo ya con datos concretos, ¿verdad? Fíjense que aquí nos están presentando, miren, un estudio de casos y controles de un brote de leptospirosis. Es algo que también es importante que lo analicemos. Si a ustedes en algún momento les toca investigar un brote, lo pueden hacer el análisis planteándolo como estudio de casos y controles, pero si tienen toda la población expuesta, toda, entonces lo pueden hacer como una cohorte. Entonces, ¿qué van a calcular? Si es cohorte, van a calcular RR, pero si no tienen la población y lo van a hacer como casos y controles, entonces van a calcular OR. Depende, ¿verdad?, del enfoque para que no se les vaya a olvidar. Entonces, en este brote de leptospirosis lo estudiaron como casos y controles. Tuvieron 67 casos de leptospirosis y 125 controles comunitarios. Creo que cuando vimos los diseños de estudios dijimos, ¿verdad?, que la relación debería ser mínimo un caso por cada control, o mejor dicho, un control por cada caso. Pero puede ser más de uno. 2, como en este caso, estaría bien. Tenemos 2 controles por cada caso. Eso, entonces, el resultado es enfermarse de leptospirosis. Eso va a ir en las columnas. ¿Y cuál era la exposición que se estudió en este caso? La, eh, el haber nadado en el río local. Ustedes saben que la leptospirosis se puede adquirir o se adquiere, mejor dicho, por contacto con, sobre todo, orina contaminada con leptospira de diferentes animales, ¿verdad? Incluyendo las ratas, por ejemplo, pero también en lugar como los caballos, las vacas, los perros, todo esto pueden desarrollar tuberculosis y, perdón, leptospirosis y expulsan la leptospira en la orina cuando la gente usa las mismas fuentes que están contaminadas con leptospira, ya sea porque ahí se bañan las vacas, ahí se bañan los caballos, ahí orinan todos estos animales, es lógico que tienen probabilidades de enfermarse. Eso es lo que pasó en este caso concreto, en donde estudiaron como exposición los que habían nadado en el río contra los que no habían nadado en el río. Entonces, 72 de los 125 controles habían nadado en el río local. ¿Cómo vamos a llenar? La tablita de 2 por 2, que es el primer paso. Luego calculamos las probabilidades en cada uno y calculamos el OR. Dice que casos entre los que nadaron hubo 64, ¿verdad? Pues vamos a ver si 64 entre los que nadaron. ¿Y cuántos habían nadado? 120, 72 que nadaron en el río y no adquirieron leptospirosis. Entonces, 64 nadaron en el río y sí tenían leptospirosis, y 72 nadaron pero no tenían leptospirosis. Aparte de eso, hubo 3 casos entre personas que no nadaron. No, perdón, aquí ya lo voy a enchivolar. Ya estoy viéndolo mal. De los que nadaron, 64 fueron casos y 72 no. Y de los que no nadaron, 3 fueron casos y 53 no fueron controles, no eran casos. Entonces, ¿cómo calculo esto? Aquí no, si ustedes ven, no tengo población, no puedo calcular incidencia, no tengo población total, como en el caso que como en las cohortes, que sigo 2.500 y de estos tantos son casos y tantos no son casos. Aquí, como son casos y controles, entonces no tengo población total porque yo escogí, digamos, por conveniencia, un número de controles y escogí un número de casos. Entonces, ¿cómo se calcula el OF? Dijimos que era A entre B, 64 entre 72, que eso me está diciendo la probabilidad de ser caso si me expuse. Y lo segundo era 3 entre 53,
es la probabilidad de ser caso si no me expuso. Si yo divido esos dos datos o hago productos cruzados, que me va a dar el mismo resultado, multiplicar 64 por 53 y 3 por 72 y dividir eso, me va a dar 15.7. Yo lo hice de las dos maneras y me va a dar 15.7. ¿Cómo interpreto ese número? Nuevamente volvemos, ¿verdad? Ese número es la magnitud de asociación. Tengo que unir esto con un intervalo de confianza para hacer un análisis completo. Entonces aquí voy a decir el OR de tener leptospirosis, es decir, la probabilidad de tener leptospirosis si se hubiera bañado en el río fue 15 veces mayor entre que la probabilidad de tener leptospirosis entre los que no se bañan. A todas luces, bañarse en ese río era un factor de riesgo, ¿verdad? Aunque hayamos tenido casos dentro de la gente que no se bañó en ese río, que la pudo adquirir por otra forma, ¿verdad? Por medio de la contaminación de los alimentos. Ustedes saben lo que se da aquí, ¿verdad? Por ejemplo, que las ratas andan ahí en las latas de soda cuando las tienen apiladas, ¿verdad? Y se orinan ahí. Y si no tenemos una buena limpieza o lavado de esas latas, ahí nos podemos contaminar. Entonces, hay otros factores de riesgo, pero aquí, a todas luces, bañarse en ese río era un riesgo 15 veces mayor de ser caso que si no me bañaba en ese río. Bien, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, todavía tenemos un poco de tiempo. Hasta acá, entonces, ¿cómo vamos? Hemos visto las medidas de asociación para estudios de cohorte y la medida de asociación para casos y controles, que solo es el OR. Mientras que para la cohorte habían cuatro, ¿verdad? Diferencia de riesgo, riesgo relativo RR, diferencia de tasa de incidencia y razón o RR de tasa de incidencia. Esos eran los cuatro que puedo estimar para cohortes. Pero para casos y controles, el único que puedo estimar es el OR. Ok, esas son las medidas de asociación más utilizadas. Pero yo les decía, asociación no es lo mismo que causalidad. Estudiar causalidad es mucho más complejo y requiere de cierta metodología que no la vamos a analizar a profundidad acá, porque ustedes no van a hacer estudios para demostrar causalidad. Eso requiere de herramientas y recursos de otro tipo, pero sí van a ser medidas de asociación, por lo tanto nos interesa que tengan claro esto, ¿verdad? En sus estudios. Entonces veamos factores de asociación relacionados versus causalidad. Entonces lo que nos está diciendo la diapositiva es que la asociación no siempre implica causalidad. Es lógico que si yo me expongo a la leptospira sí puede ser causa de leptospirosis, pero bañarme en el río, como vieron el ejemplo ahí, no es causa, es factor de riesgo. Entonces ahí hay una gran diferencia. Veamos en este ejemplo que nos están presentando en esta diapositiva y nos dice, el estudio de estatus marital y cáncer mamario dio un riesgo relativo de 2.0. Si me está diciendo que calculó riesgo relativo, yo puedo asumir que esta fue una cohorte, ¿verdad? Porque si hubiera sido casos y controles, me hubiera presentado un OR. Entonces vamos a asumir que esto es una cohorte. Lo que me está diciendo es que no sé si pudiéramos interpretar. Bueno, lo que me está diciendo en sí ese número, esa magnitud, es que el riesgo de cáncer mamario es el doble entre mujeres solteras comparadas con mujeres casadas. Y aquí viene la pregunta, para que nos quede clarito que esto no es causalidad. Entonces, estar soltera, pudiéramos decir que es causa de cáncer mamario. Creo que aquí todos dirían en rotundo, no, ¿verdad? No es eso. Solo significa que tienen mayor riesgo. Esto que habría que analizar por qué, ¿verdad? Recuerden que toda la parte emocional y de manejo del estrés tiene mucho que ver si lo manejo solo o lo manejo con otra persona. Sin duda es diferente, ¿verdad? El resultado. Y si sabemos que el estrés es causa de muchísimas, o no causa, factor de riesgo de muchísimas enfermedades, y no es que de todas,
¿verdad? Según algunas teorías que existen por ahí. Entonces, por ahí podría venir la explicación por qué las mujeres solteras tienen mayor riesgo de cáncer mamario que una mujer casada. Aparte, el tema de la maternidad tiene que ver con esto, el tema de dar lactancia materna también tiene que ver. Entonces, pero este ejemplo solo es para que veamos que es diferente riesgo o asociación de causalidad. Entonces, en epidemiología, para poder determinar causalidad se usan ciertos criterios, que se les llama criterios de Bradford-Hill. Y estos criterios son un conjunto de pautas que se utilizan en epidemiología para ayudar a determinar si existe una relación causal entre un factor y una enfermedad. ¿Y cuáles son estos criterios? Lo vamos a ver en dos diapositivas. El primero es la fuerza de asociación. Una relación más fuerte sugiere una mayor probabilidad de causalidad. Entonces, esa fuerza de asociación la mido con la magnitud. Una magnitud pequeña de 1.5, de 2, eso no puede ser causalidad jamás. Pero magnitudes grandes de 60, de 80, eh, de 100 o más que ya hemos tenido, eso me puede dar una idea de que ese factor que estoy analizando pudiera convertirse más que en riesgo, en causa. La otra es la consistencia. La asociación debe ser replicable en diferentes estudios y contextos. Es decir, que haya diferentes estudios en diferentes contextos que me demuestren que la fuerza de asociación es alta en todos esos estudios. Entonces también eso ya me va indicando que ese factor que estoy analizando pudiera ser causa y no solo estar asociado. El tercero es la especificidad, el tercer criterio de Bradford-Hill, que es un factor específico que debería causar un efecto específico, aunque este criterio podría ser más flexible en la práctica. Y aquí puede haber mucha polémica. Por ejemplo, muchos pudieran decir, bueno, el cigarro o el tabaquismo es causa de cáncer de pulmón o solo está asociado al cáncer de pulmón. La mayoría de estudios sugieren que es causa. ¿Por qué? Porque tiene fuerza de asociación alta y todos los estudios tienen consistencia. Entonces pudiéramos decir que a pesar de que al solo leerlo podemos decir que es un factor de riesgo, hay elementos como para decir que es causa de cáncer de pulmón. Ahora, que no es causa única, perfecto, ¿verdad? Pero que puede haber otras causas que contribuyen sin duda que sí. El otro es la temporalidad. El factor causal debe preceder a la enfermedad en el tiempo. Entonces, no puede ser que a lo mejor yo ya tenía cáncer y empecé a fumar después. En ese caso, no hay temporalidad. A eso se refiere. Entonces, el factor tiene que preceder al aparecimiento del resultado. Si no, para poderlo considerar como factor causal y no factor de riesgo. El quinto es que haya un gradiente biológico, que a medida que aumenta la exposición al factor, también debe aumentar la incidencia de la enfermedad. Esto es fácil de mostrar. A medida que usted fuma más, está demostrado en diferentes estudios, más cáncer de pulmón. Eso está, por eso es que les digo que a pesar de la polémica que eso genera, siguiendo estos criterios, el tabaco sí pudiera considerarse como causa de cáncer de pulmón. El otro es la plausibilidad. Debe existir una explicación biológica o científica que respalde esa relación. Es decir, qué cambios causa ese factor a nivel biológico, a nivel estructural, a nivel fisiológico, altera ciertas hormonas, altera ciertos neurotransmisores. ¿Qué es lo que altera? Como para decir que me esté dando un resultado de enfermedad, como para poder considerarlo como factor causal. Entonces tiene que haber plausibilidad, debe que ser plausible, es decir, con una explicación biológica o científica. El otro criterio es el de coherencia. La asociación debe ser coherente con el conocimiento existente sobre la enfermedad, ¿verdad? No es que se me ocurrió y de repente ya digo que aunque me haya salido una magnitud alta y decir, ah, no, va, entonces sí está asociado. No, ¿verdad? O decir, así es, entonces es factor causal. No se trata de eso, usted tiene que ser coherente el conocimiento que hay. Por eso recuerden, la revisión de la literatura es
Lo primero en cualquier investigación, por muy elevado que sea, aunque sea un ensayo clínico, que es como el nivel máximo, ¿verdad? De investigaciones que se hacen, debe de llevar una buena revisión de literatura con el cual los investigadores tienen que empaparse del conocimiento que existe sobre eso que estamos investigando. El siguiente criterio es la experimentación, entonces la evidencia de experimentos controlados cuando sea posible, ¿verdad? Que puedan fortalecer esa relación causal. Entonces tiene que haber no solo estudios a nivel observacional, como son todos los que hacemos nosotros, sino a nivel experimental. Tiene que haber entonces ensayos clínicos que me demuestren que sí existe elementos que me hagan pensar que la relación es causal y no solo hay una asociación. Y la última es pues, que haya analogía, que haya comparaciones con otras asociaciones causales conocidas que pueden apoyar la causalidad. Es decir, para aquellos resultados que no tienen causa única, sino que hay varias causas conocidas y demostradas, que haya comparaciones entre eso para poder decir, sí, este, así como este factor es causal, porque ahí tengo todos estos estudios, este va por la misma línea y también pudiera considerarse como factor causal. Entonces, esto es importante. A todas luces, en las enfermedades que requieren de un agente microbiológico para desarrollarse, sin duda, siempre el agente microbiológico va a ser causal, ¿no? Como por ejemplo, para eh, desarrollar VIH, necesito, esté en mi cuerpo el virus del VIH. Entonces, es, digamos, no es discutible que sea un factor causal, pero hay otros factores que pueden llevarnos a desarrollar. No, no basta la presencia del virus, o como en tuberculosis, no basta la presencia del micobacterio, aunque es necesario, pero no es exclusivo, ¿verdad? Tiene que haber otros factores porque, y si no, pues no diéramos positivos todos los que trabajamos en salud a, a tuberculosis latente. Es decir, está ahí el micobacterio en tuberculosis solo esperando, ¿verdad? Que nuestro sistema inmunológico se lo permita para desarrollar la tuberculosis. Ok. Entonces, podemos tener asociaciones causales y factores de riesgo. Todos los que ustedes están analizando, sin duda, van a ser factores de riesgo, que es una asociación no causal. Y los factores de riesgo frecuentemente están relacionados también con los factores causales. El factor causal es una causa directa y el factor de riesgo se considera una causa distante. Esto solamente para que no vayamos a confundir al momento de que hagamos nuestro informe, ¿verdad? De la investigación y decir, miren, obtuve un OR o un RR de 25, lo cual me llega a pensar que esta es la causa de tal cosa. Que diferenciemos la causa de la asociación. Es importante que lo sepamos. Finalmente, entonces, un resumen, ¿verdad? Antes de ver si tienen comentarios, preguntas. Recordar que las medidas de asociación que pueden ser utilizadas para los estudios de cohorte son cuatro: diferencia de riesgo, razón de riesgo RR, diferencia de riesgo para la incidencia y razón de riesgo para la incidencia. En las que son diferencia, la igualdad es el cero, y en los que son divisiones, es decir, el RR, razón de riesgo, ahí la igualdad va a ser el 1. Acuérdense de eso porque es importante para el análisis. El OR, o razón de O, es la única medida de asociación que se puede usar para estudios de casos y controles. Recordemos entonces esa parte. Ya sea la razón de prevalencia o la razón de O, de prevalencia, puede ser utilizada para estudios transversales. Entonces, ¿de qué va a depender? Si es un transversal descriptivo o si es un transversal analítico. Puedo utilizar algunas medidas de asociación dependiendo del enfoque del estudio transversal. Porque no se le vaya a olvidar, los estudios transversales pueden ser de los dos. Y los factores de riesgo son los responsables de asociaciones no causales. Es decir, que no puedo concluir de que son la causa de ese resultado que estoy midiendo, sino que solamente se asocian. ¿Y qué tan fuerte es la asociación? Pues me va a decir la magnitud, el número que obtuve,
Luego, ¿qué tan preciso es el intervalo de confianza? Que no me debe de incluir el uno para los casos de RR y OR. Y y el valor de P que me va a dar la significancia estadística. Si el valor de P es mayor de 0,05, entonces no hay significancia estadística. Y eso lo vamos a explicar por qué en otra sesión. Porque solo el valor de P, así como el intervalo de confianza, requieren sesiones únicas, ¿verdad? Para poder tener tiempo. Bien, vamos a ver. Por ahí mi lady hizo unas rayitas ahí en la pantalla. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta, estimados? ¿Se comprendió esto? Principalmente me gustaría oír opiniones sobre si se entendió el RR y el OR, que son como los dos, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando. ¿Qué me dicen? Me gustaría oír comentarios. ¿Algunos de ustedes, alguien que ya haya previsto que va a tener que utilizar estas mediciones? Hola, doctor, buenas tardes. Hola, mi lady, mucho gusto, buenas ¿Qué tardes. tal? Sí, bastante claro, la verdad. Yo creo que con la presentación también nos podemos ayudar para recordar. Y sí, al menos en mi metodología voy a utilizar OR. Perfecto. Usted tiene un caso como psicotécnico. medida, sí, para las variables. Perfecto, mi lady. Cualquier apoyo que necesite, eh, incluso hasta lo podemos discutir como ejercicio en alguna clase porque nos puede servir a todos y si no, de manera privada en los correos o en el WhatsApp, con gusto le apoyamos. Oye, porque para todos los que van a hacer estudios de cohorte o de casos y controles, lo principal que le va a pedir el jurado, cuál fue la medida estadística que utilizaron, entonces tenemos que manejarla bien. Aparte de, por supuesto, todo el enfoque descriptivo que lo vimos en la clase anterior, pero digamos el núcleo, el corazón de esas investigaciones, por ser analíticas, va a ser la medida de asociación que utilizamos. En su caso, entonces, OR, y recordar que para cada factor vamos a estimar un OR para cada uno. Si tengo 10 factores Ajá. que estoy investigando, entonces 10 tablitas de 2 por 2 y el cálculo para cada uno, ¿verdad? Ok, sí, muchas gracias, doctor. A la orden, mi lady. ¿Alguien más que vaya a calcular medidas de asociación o que ya lo haya previsto en su protocolo? Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Maura, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Bueno, bastante interesante la clase porque básicamente es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer en nuestros estudios, los que llevamos estudios de casos y controles, que creo que somos varios acá, o casi la mayoría. Excelente. Entonces yo quería ver si tal vez el otro sábado que es presencial, bueno, ahorita todos, bueno, no, nadie está como ya haciendo los análisis o algo así, va, pero sí sería bueno que tal vez si tendrá algunos datos o algo para que podamos hacer los ejercicios. Me Y yo gustaría. creo que la parte de hacer los ejercicios, uno se va guiando con la presentación o con alguna otra cosa. Lo más difícil de esto creo que es cuando ya tenemos el resultado, o sea, ¿qué Analizar. significa ese Exacto. resultado? Me parece muy bien, Maura. Si algunos ya tuvieran bases de datos que quieran que hagamos uno que otro cálculo, podemos utilizar la siguiente clase para poder hacer esos cálculos y que entre todos hagamos el análisis y ayudar al compañero respectivo, ¿verdad? A hacer de uno o de dos factores. Claro que sí. Tenemos el espacio, Maura. Claro que sí. Bueno, gracias, Me doctor. parece muy bien. A usted, Maura. Bien, nos quedan, bueno, 5 minutos. También creo que en la plataforma les ¿Cargo? incluí una lectura sobre esto. Si necesitan alguna otra literatura que quisieran revisar, bueno, yo tengo la última Ok. edición digital de la epidemiología de Gordis, así se llama, pero solo que está en inglés. Esa Yes. epidemiología, ese libro es el que se utilizan para todas las clases que se hacen bajo el esquema de los CDCs. El FTP básico, creo que ya no voy a hablar de eso. El FTP básico, el intermedio y el avanzado. Si a alguien le interesa, solo me escribe y yo se lo voy a copiar. O si no, creo que también se los puedo subir en la plataforma. Solo que esté en inglés, pero yo creo que como es un inglés técnico, es más fácil, ¿verdad? No tendría mucha dificultad para poder
comprenderlo y les puede ayudar a ampliar sobre medidas de solución. Pero creo que sí les puse un informe ahí de Focus. Ojalá que le den una leidita que les puede servir también para esto mismo hoy. Y si no, pues cualquier cosa estamos a la orden. Ya saben, esta cosa sí me interesa que les quede, y si es necesario que lo repasemos varias veces, pues lo vamos a hacer, no tengan pena, porque sí es importante que les quede bien clarito en sus informes. Y a la hora de preparar su presentación para los jurados, que lo tengan bien claro, porque sin lugar a dudas, para todos aquellos que lo han puesto en su protocolo, se lo van a preguntar. Ok, si no hay más participaciones, colegas, de verdad ha sido un gusto y nos vemos. Pues les cuento que ahorita estoy aquí en la universidad por había otro evento y desde aquí me conecté. Entonces, no importa. Y ya hasta le decía a la doctora, hagámoslo venir, hombre, para que no estén solo en la casa, ¿verdad? Pero me decía, no, porque existe el esquema. Pero bueno, lo veo el otro sábado. Hoy cerraríamos acá, colegas. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Cuídense Buenas mucho. tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas Gracias, tardes, doctor. doctor. Feliz tarde. Saludos.